Inicio. El doctor Segundo Cruz Bejarano es magíster en pediatría por la Universidad Nacional de Trujillo, candidato a doctor en medicina, egresado de la maestría en educación con mención en docencia virtual, especialista en pediatría por la Universidad Nacional de Trujillo y es autor del libro Medicina basada en el amor, un antiguo camino en salud. El doctor Segundo Cruz el día de hoy nos va a acompañar con la exposición La lógica en las decisiones médicas. Muchas gracias, doctor Segundo. Yo iré atendiendo algunas consultas por la casilla de preguntas y respuestas, y para los que quieran hacerle las preguntas a nuestro expositor, también las pueden colocar en la casilla para que las pueda atender al final de la exposición. Gracias, doctor, y le dejamos el aula. Muchas gracias, licenciada Grados. Agradecer la presencia de todos quienes nos acompañan, a los organizadores por la deferencia de dar esta oportunidad de alcanzar algunas ideas sobre un tema que considero importante en la medicina, tanto en la formación como en la práctica, y que se relaciona con el contexto que tenemos. Estamos tratando inteligencia artificial. Lleva como nombre lógica en las decisiones médicas. Y lo que voy a alcanzarles está en este listado brevemente sobre la atención médica, la relación, la observación, razonamiento, decisión médica, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, inferencia y argumento, formalización lógica y al final una reflexión. Las ideas que le voy a presentar están contenidas en un libro que estoy preparando, está en edición actualmente, de Introducción a la Lógica en Medicina, que es producto de la experiencia de desarrollar el curso en el nivel de maestría de Lógica y Medicina para los maestrandos. Que de hace muchos años se viene haciendo los esfuerzos para que esta disciplina sea cultivada cada vez más, o por lo menos se recupere lo que en un tiempo se hacía en medicina, y contiene digamos, los aspectos básicos que son algunos de los que les voy a presentar. Bien, el médico en su trabajo habitual, digamos como tal, como profesional, en este acto de amor al prójimo y acercarse a quien lo necesita para brindarle ayuda, él tiene una intención, ¿no? Que es contribuir a que recupere su salud o sea restablecida, y para lo cual pues él se ha preparado y lleva a cabo un encuentro que en el contexto de encuentro de personas en un medio, él cumple una labor central, que es, con su experticia, procurar establecer o precisar de qué está enfermando la persona y qué es lo que hay que hacer para que se pueda recuperar. En ese contexto, el médico que hace una observación que tiene la diferencia de cualquier observación espontánea y se parece mucho a la del científico, que es una observación ilustrada e intencionada. Es decir, tiene claramente su propósito, que en el inicio, si bien no se puede separar de manera secuencial, pero sí podríamos, de modo didáctico, decir que tiene que ver con el diagnóstico y el tratamiento. Ahora, o sea, se da por entendido que la información que maneja el médico es la más actual, útil, que le consta que es tal, y que es a la vez, ha sido formada por él, ¿no? Es un know-how, fruto del acceso al conocimiento que han generado otros médicos o otros investigadores, y también el que va generando en su propia práctica. Entonces hay una integración de conocimiento que se constituye esta información que él va a usar. Entonces, en la observación, que la hace a través pues, de los diversos sentidos y la extensión de los sentidos, que son los dispositivos, ella realiza los primeros procesos mentales, que son la generación de datos. Es decir, de esta observación va a obtener datos. Y de manera siguiente, de manera natural, estos datos, usándolos de forma integrada con la información que tiene, a través de un razonamiento, genera cierta hipótesis, ¿no? Pueden ser una o más, referida sobre todo a qué es lo que está sucediendo con la persona que enferma, que en el lenguaje coloquial médico es decir, de qué enfermedad se trata.
Entonces, ya una vez que ha establecido esta hipótesis o varias de ellas, utilizando la información que tiene y asumiendo que se trataría de tal caso, ya anticipa lo que podría estar ocurriendo, es decir, anticipa los datos que él necesita para verificar su hipótesis. Entonces lleva a cabo la observación ya mucho más dirigida para obtener estos datos y a través de otro razonamiento, que luego veríamos de qué tipo son, verifica su hipótesis. Y si la hipótesis es verificada, lo asimila a través de otro razonamiento a la información que tiene. Y cada vez que hace esto de aquí, de hecho que va fortaleciendo o va ampliando el conocimiento que él va a usar en su práctica. En caso que la hipótesis no sea verificada, repite el ciclo en la cual pues desecha o descarta algunas de ellas y propone otras y hace lo mismo. Si bien aquí le he puesto que parte de la hipótesis verificada es que él también usando información acerca de lo que hay relacionado con lo que él ha verificado o con lo que en un momento incluso puede plantear a este nivel, él escoge en su plan de tratamiento una hipótesis de tratamiento, ¿no? Que saben que todo plan no es nada menos que, no nada menos escoger la mejor hipótesis. Entonces, esta hipótesis que es parte de su plan de tratamiento, lo aplica, lo indica, se cumple y va observando los resultados, que también son datos, y a la vez con información que tiene, a través de estos y usando los mismos datos, con otro razonamiento, comprueba que su hipótesis de tratamiento ha sido verificada y de igual manera lo integra a todo su un bagaje de información que maneja, que en este caso para la próxima experiencia. El médico, de manera natural, va a ir realizando una serie de observaciones y de razonamientos y va a tomar decisiones en cada instancia. Decisiones que tienen que ver con diagnóstico y decisiones que tienen que ver con tratamiento. Entonces, así, la decisión médica que la puede tomar un médico o el equipo de atención médica es aquella elección que se hace después de evaluar dicha información. Y sobre todo, para esto de aquí, entre todas las otras cosas que pueden hacer, pero principalmente para obtener cada vez mayor certeza diagnóstica, mayor efectividad terapéutica en sus planes, para que pueda decidir sobre una mejor recuperación con nula o mínima discapacidad, o una mejor recomendación de cambios en el estilo de vida, o una determinación si el paciente necesita ser hospitalizado o dado de alta, e incluso cuál sería la mejor opción del cuidado al final de la vida, por ejemplo. Entonces, de esa manera, entonces el médico toma las decisiones. Y como esto lo hace tan seguido, ya de por sí el hábito de observar y razonar genera cierta automatización, digamos, ¿no? Y de hacerlo de manera muy rápida de acuerdo a la situación que amerite, por ejemplo, estando en emergencia o mismas operaciones ante a un hecho imprevisto o también en momentos que se requiere intervenir de manera muy rápida. Pero eso de ahí hace que el médico se desarrolle, haga estos procesos en un contexto de limitaciones, que le pueden llamar a errores en las decisiones. Entonces ahí, por ejemplo, las limitaciones que hay, que usualmente trabaja con información incompleta, ¿no? Dependiendo del momento o la circunstancia. Hay una carga de incertidumbre, es decir, hay una falta de certeza en lo que acontece, incluso las mismas cosas que plantea, diferentes perspectivas que pueden haber al atender a los pacientes, recursos limitados o incluso factores personales que lo pueden sesgar. Y eso puede llevar a errores que están relacionados o expresados de esta manera, ¿no? De hecho, si va a trabajar con una información no actualizada, la probabilidad del error es mucho mayor, los sesgos dados por prejuicios que pueda tener, o una falta de comunicación entre médicos, pacientes o entre los mismos médicos, o de que ya esté con un diagnóstico erróneo no se dé cuenta y toma decisiones erradas respecto al tratamiento, errores en la falta de seguimiento, la falta de experiencia, que esto sí es claramente en la historia de la medicina se ve que mientras más se asimila la experiencia, que no hay que decir más años, pero toda experiencia de atención bien asimilada, de hecho que cada vez contribuye a que haya menos errores, o el exceso de confianza o el apuro, que son factores que están de manera cotidiana presentes. Entonces, algo que se observa, ¿no? Que hacemos la práctica médica y se puede observar en todas las
a diario, en todo el quehacer cotidiano, es que el sentido común que se usa de manera natural entre las personas también eso se traslada en el quehacer médico, que en algunas situaciones podría ser útil, ¿no? Pero siempre el riesgo es alto y porque no es suficiente para tomar decisiones precisas y seguras. Ahora, a veces nos puede ayudar, sobre todo cuando los problemas son obvios y tomar decisiones rápidas, pero puede esto ser engañoso y llevarnos a errores de diagnóstico y tratamiento en otros casos, sobre todo los que son de mayor complejidad y que requieren mayor detenimiento de observación y también, sobre todo, mayor eh, razonamiento, ¿no? Si pudiéramos ir sintetizando acá, entonces en términos de observación, pues eso tiene todas las técnicas y cada vez se van perfeccionando. Y en términos de razonamiento, el médico se desenvuelve en un escenario donde el razonamiento está cargado de varios factores, entre ellos la incertidumbre, y no siempre con la certeza que uno quisiera, y de una naturaleza de aproximación, es decir, un razonamiento aproximado, o se van haciendo diagnósticos con aproximaciones sucesivas, pero nunca llegar a un nivel de absoluta verdad, digamos, como algo figurativo, o también con una alta certeza que el tratamiento va a obtener el resultado que uno plantea, puesto que en las decisiones que toma el médico pueden haber dos tipos de errores, ¿no? Que uno como médico afirme que se trata de la presencia de cierta enfermedad y cuando realmente no esté, o cuando uno piensa, afirme que no esté y cuando realmente lo está. Y lo mismo en el tratamiento, que uno puede afirmar que va a ser efectivo y no lo es, que si uno hubiera hecho un análisis previo, o que no va a ser efectivo y realmente resulta. Entonces son errores que no vamos a poder librar, por lo cual obliga a que podamos tener algunas estrategias de trabajo, tanto en observación como en razonamiento, de poder abarcar la mayor cantidad de hechos o factores posibles para tomar las decisiones, lo de que por sí ya muestra la complejidad y lo complicado que también es a la vez, de acuerdo al escenario. Si es un escenario que se tiene menos recursos, menos tiempo, entonces esto se complica mucho más. Hay cosas naturales que se hacen como las aves, ¿no? Que emiten sonidos que nosotros le llamamos canto y ellas, bueno, hasta el momento no tenemos muestras o evidencias que hacen algo que los humanos hacemos. Bueno, nosotros, el canto es algo que pareciera natural en todos, pero hay un grupo que lo cultiva mejor, o también pues el funcionamiento cerebral que es común a todos. La diferencia con ellos es que nosotros, los humanos, los representamos porque para perfeccionar lo que digamos es natural, ya lo sistematizamos, lo formalizamos de tal manera que a partir de esa formalización y sistematización ya viene un desarrollo que, bueno, cada vez mejor de lo que hacemos. Incluso ya se plasma en forma de conocimiento, en el caso de la música, por ejemplo. Y lo mismo, ¿no? Con la función cerebral, sobre todo aquella, la función mental o la generación de ideas, también puede ser formalizado, ¿no? Y para eso, digamos, los métodos o las herramientas para formalizar también se van creando y cada vez nos permiten ir manejando, sobre todo, ideas, de tal manera que podamos nosotros, de manera, llamémosle ahora, natural, ir obteniendo o explorando en ciertos dominios abstractos, ideas acerca de la realidad que podrían someterse a prueba con ella misma, y así se va expandiendo tanto el conocimiento formalmente como tal, como también para contrastarlo con lo que sucede en la realidad, para ir a la vez cargándole, digamos, entre comillas, de verdad el conocimiento, o que sea cierto el conocimiento que vamos construyendo los humanos. Es en este contexto en que vamos creando herramientas que nos permiten ir formalizando lo que nosotros generamos. Uno de ellos es la lógica, ¿no? Que como tal ya en muchos siglos o desarrollando y con algunos hitos que muestran que si bien nosotros pensamos de manera natural, se pueden establecer ciertos patrones, ciertos modelos, ciertas estructuras que nos permitirían no solo entenderlo, sino también desarrollarla. Y es así que cuando la lógica se va consolidando como una disciplina que tiene como objeto estas reglas y principios que se establecen, que permitan explicar lo que acontece con el pensamiento, la argumentación y la inferencia, que son dos elementos esenciales, ¿no? En el trabajo con la lógica.
Y esta se utiliza para analizar y evaluar los argumentos que se elaboran con el objetivo de determinar si son válidos o no, ¿no? O sea, en el plano formal. No entramos al valor de verdad relacionado, digamos, fáctica, sino en el plano formal, a que si estos, podríamos decir en términos comunes, si tienen sentido. Y es una herramienta esencial para el pensamiento crítico. Y como tal, es decir, al tomar decisiones, al final, de manera intencionada, es nada menos que elegir la mejor hipótesis, definitivamente se tiene que hacer de una manera que nos asegure que lo que estamos eligiendo es al momento la mejor, pero en un contexto de formalidad correcta. Entonces, en ese sentido, la lógica, como siempre se ha venido mostrando, es muy útil para ello, y además que entramos en este contexto de lo que llaman inteligencia artificial, no es nada más que automatizar a partir de esto, de estas formalidades que se han creado, desarrollarla mucho más con la ayuda pues, de la máquina, ¿no? Entonces, los componentes esenciales que se trabajan en lógica son, uno, que es el proceso de llegar a una conclusión a partir de información disponible, que son premisas básicamente, y se refiere a la habilidad cognitiva, ¿no? En hacer estas suposiciones o sacar conclusiones que se basan en observaciones, datos o evidencias disponibles. En el caso de la matemática y la lógica misma, bueno, ya son de eh, hechos formales que el hombre lo va creando con la finalidad de establecer los modelos que permitan observar la realidad o con mayor eh, precisión, disminuyendo la subjetividad que puedan aportar los sentidos. El argumento ya es el sistema de estas proposiciones que se presenta, digamos, que a través del argumento representamos lo que se genera con el argumento, y básicamente tiene dos elementos, las premisas y conclusión. De lo que se ha descrito de las inferencias clásicas, básicamente siempre nos han hablado de dos, la deducción y la inducción, y se dejó de lado la abducción, ¿no? Que es un tipo que ya lo había descrito Aristóteles, pero que Charles Peirce, un filósofo lógico norteamericano, lo recuperó y tiene varios escritos que permiten entenderla y ayudar y ubicarla como una de las inferencias muy utilizadas y útiles a la vez en medicina. Entonces, ambas, las tres se utilizan, vamos a ver luego, pero que se diferencian en algunas cosas. Bueno, la deducción usualmente parte pues, de premisas que son verdaderas, y solo a partir de ellas se deriva otra que también es verdadera, ¿no? Es decir, el valor de verdad de la conclusión se deriva de las premisas, y esencialmente no se crea nuevo conocimiento, por ejemplo, por deducción. Ahora, la inducción, que si bien es objetada por algunos estudiosos de la lógica, dentro de ellos Popper, en la cual a partir de la observación de una serie de hechos, entonces de lo que se observa, con ello se puede hacer una inferencia en el cual se genera una premisa que se generaliza a la clase a la que pertenecen estos hechos o objetos. Y la abducción, que es una inferencia particular, que se basa básicamente que a partir de un conjunto de datos que se han observado, se puede inferir la hipótesis que explique estos datos, ¿no? Y para lo cual también puede echar mano a ciertas reglas que existen. Por ejemplo, si hay Charles Peirce en su escrito plantea que dice, para poder entender las tres, vamos a establecer que en el argumento, sea deducción, inducción o abducción, está compuesto por tres elementos: una regla general, una proposición que se refiere a un caso, y el resultado también que se refiere a algo referido al caso. Entonces la deducción parte de una regla general y un caso para llegar al resultado. Por ejemplo, no tiene nada que ver, ejemplo, con medicina, pero es muy evidente que ayuda a entenderlo sin mucha confusión. Por ejemplo, la regla que todos los perros tienen cuatro patas, Fido es un perro, por lo tanto Fido tiene cuatro patas, no hay duda, ¿no? En cuanto a la inducción, se parte del caso y resultado para establecer una regla general. Lo que está resaltado sería la conclusión y las anteriores, las premisas. Entonces, por ejemplo, he visto 10 perros diferentes y todos tenían cuatro patas. Por lo tanto, es probable que todos los perros tengan cuatro patas. Bueno, ya aparece hasta la sensación de que de repente esto no es tal, ¿no? Porque no se han observado todos los perros que han habido, los que hay, los que habrá. Pero por lo menos sí, esta es una especie de aventura inferencial
generalizar y además es una herramienta que es algo que los científicos utilizan, puesto que no habría otra manera de ir expandiendo el conocimiento, una de las maneras, ¿no? Y la otra es la aducción, que si podrían ver ustedes aquí, también tiene regla general y en lugar de partir del caso, resultado. Entonces, y se llega como conclusión al caso. Esta, cuando a veces se ha referido a esto, se ha confundido que es una deducción, pero no es así, por ejemplo, dado que aquí sí se trata de proponer una hipótesis, o sea, de qué se trataría que pueda explicar el resultado que uno ha obtenido. Por ejemplo, acá todos los perros tienen 4 patas, que es la regla general que estamos usando. Fido tiene 4 patas, por lo tanto, Fido es un perro, pero podría no serlo, ¿no? O sea, no nos da la seguridad como cuando uno deduce ya sabiendo que Fido es un perro. Si nosotros lo colocamos en el escenario médico, a nosotros vemos a las personas que enferman, ellos no vienen como caso, ellos vienen con resultados, es decir, con las manifestaciones, síntomas, signos, síntomas. Luego, nosotros usamos reglas generales y relacionarnos con los resultados para plantear una hipótesis acerca de qué caso se trata. Entonces, esto es algo que lo hemos hecho siempre, pero no lo teníamos en mente. Hacemos inducciones también y hacemos deducciones también. Por aquí en un esquema podríamos verlo. Entonces, en este esquema que habíamos hecho, por ejemplo, si hacemos la primera, se hace la observación, se tienen los primeros datos, este razonamiento consistiría en que, utilizando estas reglas y estos resultados, se plantea un caso. Por decir, si es una persona que tiene ciertas manifestaciones, síntomas, y tengo aquí la información acerca de lo que hay, de quienes han presentado esos síntomas, y se asume como regla, yo podría decir que esto se trataría de un caso parecido. Hay que entender que esta regla, a diferencia de los axiomas, por ejemplo, aquí está cargada de incertidumbre, imprecisión. Por lo tanto, aquí ya eso también es contenida en la conclusión que hacemos. Por lo tanto, si bien afirmamos que es un caso, no necesariamente sea tal, ahí ya veríamos de qué manera podríamos expresarlo, si es probabilidad, si es grado de verosimilitud o el indicador que podamos nosotros incluso hasta crear. Pero una vez que ya ha planteado el caso, hace otro razonamiento en el cual, usando también reglas referidas al caso, infiere un resultado que podría estar ocurriendo o podría detectarse que no es visible en esta primera observación o se presenta en el transcurso mientras estamos atendiendo al paciente. Entonces, es decir, de regla de caso le da un resultado. Ahí esta es una deducción, esta es una abducción, esta es una deducción. Y es aquí esta observación que hace diferente a la de acá, porque te llama más dirigida a encontrar el dato que necesita para que mediante otro razonamiento, es decir, ya teniendo ese resultado, con otra regla, verifique la hipótesis, es decir, compruebe que sí realmente se trata del caso que había pensado. Aquí está, esto de aquí puede ser de manera cíclica, o sea, digamos, iterativa, ¿no? En la cual son casi una especie de espiral, cada vez son con resultados diferentes, reglas diferentes. Ahora, ¿cómo es que pasamos al tratamiento? Entonces aquí, como ustedes ven, podrán tomar decisiones en cualquiera de los pasos. Entonces, si ya se tiene acerca de que se trate de tal caso, igual información sobre tratamiento de estos casos, él llega a la conclusión de que obtendría tal resultado, ¿no? Dice, aplicando tal tratamiento se vería tal resultado de mejoría y por lo tanto decide y lo aplican. Y mientras lo aplica está observando y se generan más datos, resultados de que realmente es así y con otra regla y este resultado llega a digamos, a la conclusión final que se trata de que la hipótesis de tratamiento ha sido verificada. Incluso aquí ya podría ser una epicrisis, que es un juicio crítico acerca de todo lo que ha ocurrido, que se trata de cierto caso que responde a cierto tratamiento. Y esto de aquí lo asimila todo esto a esta regla y así de manera iterativa para seguir trabajando. Luego, por lo tanto, mientras más experiencia se haga, más se perfecciona su observación y más se perfecciona su razonamiento.
Esto que podría ser explícito realmente no ocurre así, porque las personas en el cotidiano vivir usualmente no estamos nosotros haciendo estas formalidades para tomar decisiones. Simplemente usamos algunos atajos que ya están descritos hace mucho tiempo, que son los heurísticos, en los cuales nos permite tomar decisiones muy rápidas basadas en la experiencia, pero hay un riesgo de sesgos y por lo tanto errores. Pero esto es inevitable, esto se hace el día a día en el cotidiano vivir y por lo tanto también se hace en la práctica médica. Y si nos ponemos a pensar un poco, a hacer una cierta apreciación crítica del quehacer médico, vemos que los heurísticos es de lo más frecuente. Y básicamente Kahneman y Tversky describieron hace varios años tres tipos de heurísticos: de representatividad, disponibilidad, anclaje y ajuste, que hay otros más, ¿no? Pero estos son los clásicos y que estos se usan en el día a día médico, digamos, en su trabajo. La representatividad, que se basa en la idea que nosotros como personas tenemos la tendencia a clasificar los objetos o eventos en categorías y hacer inferencias sobre ellas en función de lo que consideramos ser representativo o prototípico de esta categoría, ¿no? Estos ejemplos a diario. Y la disponibilidad se basa en la idea de que nosotros estimamos la probabilidad de que algo suceda en función de cuán fácil es recordarlo o imaginarlo. Ahora, si el evento es fácil de recordar, tendemos a pensar que eso es más probable que ocurra, que también, pues como podrá verse, hay un sesgo que nos puede llevar a error. Y el anclaje y ajuste es un poco también que ocurre, en la cual nosotros la idea, como tal, tenemos la tendencia de ajustar unas estimaciones a partir de que nosotros hemos puesto un ancla en algo lo tenemos ahí presente, y todo lo que va apareciendo tratamos de ajustarlo a ese anclaje que hemos hecho. Y como se puede ver, si el anclaje no es el correcto, también podemos cometer errores. Algunos ejemplos, repito, ¿no? Representatividad, lo que en la formación nos dicen, en el caso típico, y andamos como queriendo ver si calza o no calza, ¿no? Una dificultad con esto es que ya se ha visto que no es así, la variabilidad es muy grande, y además a esto va de la mano que en su momento, y creo que hasta ahora se hace, si bien a los médicos nos enseñan a reconocer enfermedades, pero no nos entrenan o no estamos muy entrenados en identificar unas que todavía no han sido identificadas, ¿no? Es decir, a descubrir otras. El de disponibilidad, por ejemplo, la indicación de un medicamento a un nuevo paciente teniendo en cuenta el recuerdo de lo último indicado a un paciente que un cuadro parecido y que se tuvo un resultado favorable, ¿no? Y el de anclaje y ajuste, esto sí trae dificultades, incluso que ustedes podrán ver en diagnóstico hasta encarece la atención, en la cual tenemos una sospecha diagnóstica y los hallazgos que salgan lo hacemos en función de esta. Incluso si un cierto test que pensamos debe salir anormal sale normal, se puede volver a solicitar pensando en que el laboratorio es equivocado, ¿no? Y ya sabemos que por estas repeticiones que en un momento, pues no, puede salir positivo, un falso positivo, y a veces nos refuerza esta manera de trabajar de anclaje y ajuste. Esos tres heurísticos se hacen a diario en la práctica médica. Sin embargo, la lógica como tal nos provee de otros métodos o técnicas que nos permiten ya entender mejor lo que el médico hace, cómo razona, es decir, por lo menos la formalidad del razonamiento médico, que permitirían ir, si son explícitos, de hecho, desde la formación hasta la práctica, de acuerdo pues al escenario, a la rapidez con que se necesita tomar decisiones, por lo menos plantear la hipótesis de que sería más útil. Entonces la lógica ha ido evolucionando. Nosotros tuvimos la oportunidad de formarnos con nos explicaron, nos enseñaron la lógica proposicional que hasta ahora se usa, pero sin embargo, y quizá llegamos hasta lógica de predicado de primer orden. Pero han ido apareciendo otras extensiones, han ido evolucionando, y ahora está la lógica difusa, que apareció en relación a mi existencia cronológica. Cuando yo tenía 10 años de edad ya se habían planteado los conjuntos difusos, y yo ya tengo más de 35 años de médico. Me hubiera gustado que me enseñen a mí en la primaria, en la secundaria, sobre lógica difusa. Aparece también la lógica temporal, la lógica modal, la lógica probabilística, que son lógicas que en el campo nuestro de la medicina pues son menos difundidos, pero que ocurren, ¿no? O sea, el asunto es que hay razonamientos que usando este tipo de lógica pueden ser
representados y nos permitirían entender lo que hacen también los científicos del conocimiento, los ingenieros del conocimiento, y lo que está sucediendo ahora pues con todo este avance tecnológico en el cual se utiliza pues, la automatización para poder representar de una manera mucho más formal lo que es tan complejo neuronalmente, ¿no? Como producción neuronal. Entonces ahí, no voy a exponer qué es cada una, pero es solamente mostrarles que cómo podría usarse cada una, mire, una formalización lógica, que nos permitiría ir desarrollando quizá esta parte que a mí me parece necesaria en este momento, más aún todavía de que todo avanza con tanta velocidad de lo que es la automatización del conocimiento, y ya comenzar a utilizarla, aunque sea, digamos, ocasionalmente. Por ejemplo, tenemos esta expresión, ¿no? La epidemia de la enfermedad COVID-19 ha tenido un impacto significativo en todo el mundo. Las medidas de distanciamiento social y el uso de mascarillas han sido efectivas para reducir la propagación del virus. Sin embargo, la vacunación es la mejor forma de prevenir la enfermedad grave y reducir la mortalidad asociada con ella. La mayoría de los países están trabajando para distribuir vacunas a sus ciudadanos lo más rápidamente posible. Bueno, no hay duda, eso claro, uno lo entiende. Pero esto de aquí, si tiene ya uno, si observamos, entre comillas, lo que hay detrás de esto, hay toda una formalidad y podemos usar todas las clases de lógica para hacer. De hecho, que lo que hemos aprendido por una lógica proposicional, nosotros qué hacemos, descomponemos el párrafo en sus enunciados, proposiciones, ¿no? Que son, en este contexto, o verdaderas o falsas. Aquí están P, Q, R y S. Y utilizando ciertas reglas de inferencia, podemos llegar a la conclusión, que en este caso está bastante resumido. Entonces, que la formalización quedaría de la siguiente manera: una premisa 1Q, P, la 2Q, la 3R y la 4S, y la conclusión sería R y S, es decir, que la vacunación es la mejor forma de prevenir la enfermedad grave, reducir la mortalidad asociada a ella, y la mayoría de los países están trabajando para distribuir vacunas a sus ciudadanos lo más rápidamente posible. Esto sí es una formalización que podríamos llamarla de primer nivel. Pero el mismo párrafo podríamos nosotros formalizarlo usando la lógica del predicado, que también, si recordamos, ya tiene una expresión un poquito más compleja, ¿no? Donde ya se tiene un dominio de todos los países y se va formando las premisas, que en este caso P de X, que X está afectado por la epidemia de COVID, y así U, la referente a las medidas, R, la vacunación, y S, que se está trabajando para distribuir. Y aquí ya usando también la regla de inferencia, que es así, son, digamos, de momentos generales, y se establece la conclusión que existe al menos un país que vacuna y distribuye la vacuna a sus ciudadanos. Miren, aquí la lógica proposicional, la lógica de predicado. Sin embargo, si avanzamos, el mismo párrafo lo podemos ya nosotros formalizar con lógica difusa, en el cual tenemos acá las proposiciones, y aquí sí incorporamos algo que diferencia mucho de la lógica clásica. La lógica clásica usualmente tiende a ubicar digamos, un objeto, si pertenece o a una clase, ya no pertenece a otra clase. Sin embargo, digamos, es excluyente. Sin embargo, aquí en la lógica difusa se basa pues, en la existencia de los conjuntos borrosos, en los cuales se trabaja ya con grados de pertenencia, que habrían, digamos, por ejemplo, cierto valor de temperatura que tiene un pertenencia a 1, pertenecen a frío, digamos, pero no pertenecen a los otros. Pero hay otros valores que pueden pertenecer a un conjunto y a la vez cierto grado de pertenencia y cierto grado de pertenencia al otro. Esto, después, así es una de las formas de representar gráficamente. Por lo tanto, no se podría, si vamos a valores de verdad, entonces si una proposición podría tener un grado de pertenencia para valor de verdad, digamos, verdadero, y un cierto grado de pertenencia para la clase, donde es lo que se puede ubicar como falso. Entonces, así, con esos conceptos que probó Lofty-Sadek, que inventó los conjuntos difusos, se establecen se van definiendo los conjuntos difusos, que se asignan valores entre 0 y 1, ¿no? 0 absoluta, digamos, pertenencia, valor de pertenencia, no pertenencia a ese conjunto, y 1 solo a ese conjunto. Y así se van estableciendo, se establecen unas reglas
Y hay todo un sistema formal que esto está automatizado, ¿no? Que tiene que ver con la fusificación, la defusificación para llegar a las conclusiones. Entonces aquí está de manera muy resumida, que la conclusión, como veía, es un poco diferente, entonces, pero se establecen de acuerdo a las reglas que hay aquí, ¿no? Si es alto y B es alto y C es alto, entonces la conclusión verdadera con un grado que es la mínima de A, B y C. Todo ahí, todo un sistema de reglas que se han creado. Pero este párrafo igual puede formalizarse con la lógica modal, que es una extensión de la lógica proposicional, en la cual también con las mismas proposiciones se definen mundos posibles, que aquí trabaja con dos conceptos que incluye son los operadores modales. Este de aquí, el cuadradito, ya, la caja, el box, que da necesidad, y el diamante, que es posibilidad. Entonces, mediante una serie de reglas modales, ¿no?, que se hacen, y se puede llegar a la conclusión modal, ¿no?, de diamante de Reyes, y que quiere decir que la conclusión indica que es posible que en al menos un mundo posible la vacunación es la mejor forma de prevenir la enfermedad grave y reducir la mortalidad asociada con ella, y la mayoría de los países estén trabajando para distribuir vacunas a sus ciudadanos lo más rápidamente posible. Entonces esto es también, si lo trasladamos en un mundo posible de pacientes con síntomas, podríamos nosotros ir utilizando la lógica modal. Y también viene otra extensión, que es la lógica temporal, que para con las mismas proposiciones se establecen operadores temporales, ¿no?, que trabajan sobre todo con referencia a momentos, que tiene que ver con lo que la temporalidad en términos de ocurrencia, o sea, de lo que sigue al momento, ¿no? Entonces, aquí ya se establecen, se definen los operadores que son, ¿no? Y estos se van empleando, son la misma estructura, pero puede cambiar el contenido, ¿no?, al siguiente momento o en el momento siguiente, en algún momento futuro, siempre en el futuro, hasta algún momento en el futuro, hasta ahí en algún momento, en algún momento en el pasado, siempre en el pasado, hasta algún momento en el pasado, hasta ahí en algún momento en el pasado. Como ven, usa, digamos, el término referido a la temporalidad como su componente. Y se establecen también sus reglas, como acá ya son acotadas a la epidemia, ¿no? FP, en algún momento futuro la epidemia afecta a todos los países, ¿no? G, Q y FQ, entonces FQ, todo lo que pueda estar formalizado y aplicando la regla de diferencia, y se puede llegar a la conclusión de FDR y UHDS, que más o menos va por acá, que en algún momento futuro la vacunación será la mejor forma de prevenir la enfermedad grave, reducir la mortalidad asociada con ella, y hasta en algún momento en el futuro la mayoría de los países estarán trabajando para distribuir vacunas a sus ciudadanos lo más rápidamente posible. También se incorpora la probabilidad como un concepto, y aparece la lógica probabilística, en la cual se asignan probabilidades a las proposiciones, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de P, de Q, de R y S, y se establecen los valores. Esto tiene que ver con lo que definitivamente tiene que haberse observado, entonces, y lo que representa, y se toman las reglas probabilísticas, en la cual, pues, ¿no?, la probabilidad de P y Q es igual a la probabilidad de P por la probabilidad de Q dado P, y eso es 0,48, y así se va sacando hasta establecer la conclusión en la cual se hacen las operaciones, ¿no?, que saben estas operaciones probable, en contexto probabilístico, ¿no?, que se va multiplicando, y en la cual se obtiene que este valor de 0,63. Entonces es una combinación de lógica y matemática. Entonces la conclusión indica que la probabilidad de que la vacunación sea la mejor forma de prevenir la enfermedad grave, y que los países estén trabajando para destruir vacunas de manera efectiva, dado que la epidemia está afectando a todos los países, que la medida de distanciamiento social y el uso de mascarillas son efectivas en los países, es de 0,623. ¿No? Entonces, esto pareciera que fuera una simple operación de cálculo de probabilidades, pero en sí, más bien es el cálculo de probabilidades incorporada en la formalidad. Ahora, ¿y esto de qué manera podría estar contribuyendo en este escenario que estamos tratando de inteligencia artificial? Bueno, lo que es indiscutible es que ya la inteligencia artificial ya es una disciplina en sí, ¿no?
una disciplina que combina varios dominios del conocimiento. Dentro de ellos incorpora la lógica, ¿no? Sin la lógica no es posible el desarrollo de la inteligencia artificial. Ahora, si queremos nosotros ver de qué manera la inteligencia artificial se incorpora en el campo de la salud, yo en este caso estoy tratando en la medicina, necesariamente es que lo hace a través de las formalidades que hay o se hacen con el conocimiento médico en salud. O sea, necesariamente se tiene que formalizar, sin formalidad. Ahora, que esto va a avanzar también a todas las formas de razonamiento, sí, pero de hecho que necesariamente tiene que ser formalizado, dado que en sí, si quisiera al momento, la inteligencia artificial es un sistema de algoritmos, ¿no? De diversas naturalezas y que es capaz de interrelacionar todos los algoritmos posibles. Entonces, no estamos hablando todavía de la conciencia, nada, sino de lo que ella es indiscutible, porque de esa manera es que se ha iniciado, ¿no? A partir de algoritmos. Y de hecho que los algoritmos, pues, para representar la complejidad del razonamiento médico, tienen que ser así, lo más complejos que hubiese. Y todas las metodologías y técnicas que van apareciendo, ¿no? Por ejemplo, para el caso del párrafo anterior, se podría ya, por ejemplo, ser un sistema experto para identificar patrones, relaciones, correlaciones, técnicas de minería de datos, aprendizaje automático para analizar casos de COVID en diferentes países. O sea, ahora sí es posible. Lo que humanamente, naturalmente, o sea, lo que naturalmente no podemos, porque es humano. La inteligencia artificial es una creación humana. Entonces, lo que humanamente y de manera natural no podemos, sí lo podemos hacer humanamente usando herramientas de este tipo, como que en este caso ya esta disciplina de inteligencia artificial con todas las herramientas que tiene. Entonces, en ese sentido, si lo tomamos lo positivo, es que aparte que lo necesitamos, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar en ese estado natural de estar nosotros utilizando el sentido común y además, o solamente quedarnos en los heurísticos que están, nos puede llevar a errores. Ahora, hay que entender que los heurísticos también se formalizan, ¿no? Y se hacen algoritmos de heurísticos y de hecho que estoy seguro que estos sistemas que ya se están creando y se han expandido en inteligencia artificial van a formalizar los heurísticos y de repente los errores que se cometan de estos heurísticos ya que están en el campo de la inteligencia artificial sean con menos sesgos y menos errores que los heurísticos que hacemos de manera natural. Como reflexión final, el médico realiza de manera natural inferencias en la toma de decisiones y usualmente utiliza pues, atajos que son los heurísticos. Le agregaríamos con que le puede conducir a sesgo y error. Los argumentos que elabora pueden ser explicitados y formalizados y realizarse operaciones lógicas para generar hipótesis y o verificables, diagnósticas o terapéuticas. Existen varias clases de lógica para representar los argumentos elaborados por el médico. La más adecuada será aquella que represente la complejidad del razonamiento y su procesamiento automatizado o una combinación de aquellas, que es la que me parece. Y que el aprendizaje de la lógica debe ser parte de la formación básica del médico desde el pregrado. He revisado 32 mallas curriculares aquí en mi país, en el Perú, de medicina, cuántas tienen explícitamente el curso de lógica, que es solo 6. Si bien la lógica no se aprende con un curso, porque se atraviesa a partir de la práctica, bueno, no sería, o sea, no sería difícil probar de los razonamientos, diagnósticos y terapéutica no están presentes en el día a día, incluso cuando se discuten o se estudian los casos, ¿no? Bien, entonces es lo que tengo para ustedes. Si hubiera alguna pregunta, estoy disponible. Gracias. Doctor, muchas gracias por su exposición. Tenemos una pregunta en el chat. ¿Se puede considerar que los árboles de decisiones estarían más relacionados con la lógica difusa que con la probabilística? Los árboles de decisiones pueden incorporarse cualquiera de la lógica, pero me parece que en el campo médico lo que está más cerca y me parece que va mejor es la lógica difusa, ¿no? Porque no hay blanco ni negro y se establece todas las escalas, llamémosle de grises, ¿no? Hablando de eso. Me parece que ya no debiera haber en medicina árboles de decisión, ni flujos,
de decisión con lógica proposicional, o sea, de cero, sí o no. Ya esos flujos ya debieran evolucionar a uno más complejos. Muchas gracias, doctor. ¿Cuál es la asociación entre la lógica difusa y la computación cuántica? Bueno, yo no puedo responder a la pregunta. La computación cuántica me parece que tiene que ver con la forma en que se están desarrollando ¿no? los circuitos físicos, pero sí la relación estaría en que, por ejemplo, como ahora la computación estamos con ceros y unos, casi es lógica proposicional, y la lógica difusa necesita más que eso. Quizá me parece la computación cuántica va a permitir representar más valor, más variables, o sea, toda la complejidad de pertenencia de los objetos, no encasillarlos a conjuntos claramente establecidos, o CRIPS que lo llaman. La computación cuántica va a permitir desarrollar mejor la lógica difusa y también por ese lado, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Una última pregunta. Cuando indicó que en la disciplina inteligencia artificial aplica todos los algoritmos, ¿en qué medida puede reemplazar al acto médico? Ya, bueno, al acto médico no lo va a reemplazar. Es una herramienta, pienso que va a ser de gran ayuda. Pues te imagínense, es como que yo tengo ahorita acá mi agenda inteligente, ¿no? Inteligencia artificial que le he creado, y está en tiempo, a la vez que yo recibo, por ejemplo, las sensaciones del paciente, por sensores está que también lo percibe. Y de repente a mí se me pasa algo y me manda una señal, o como dice por el interno, oye, segundo, te has olvidado de averiguar tal factor, le estás dejando de lado. Y averiguo y el proceso, o sea, yo lo veo, que estoy soñando hace mucho tiempo, sí, vamos a tener un agente inteligente que nos acompañe y con seguridad que la certeza diagnóstica va a ser mucho mejor. No va a reemplazar, nos va a complementar. Incluso ahora con el desarrollo de la áptica también puede ser, ¿no? Que el agente inteligente capte una sensación con mayor precisión, digamos, la blandura, que yo con mis manos. ¿No? Y hay que entender que conforme uno va envejeciendo también, pues la capacidad de escuchar, no tenemos un 20-20 de ojos, pero la gente inteligente pues, sí puede mantenerlo todo el tiempo, entonces nos va a dar información más precisa. De hecho, ya está, y debe revolucionar la manera de ver y de hacer la medicina, sí. ¿No? Hay esa como noticia que está difundiendo, pero está por ahí los artículos, que las expresiones que genera, por ejemplo, el chat GPT respecto a las respuestas que dan a las personas que quieren saber algo sobre lo que les ocurre, es mucho mejor lo que le hace el chat GPT que lo que le dan o lo que recibieron de los médicos, ¿no? O sea, ahora es un gran rato, es un momento y hay que tomarlo por el lado positivo que nos tiene que ayudar. Y para eso los médicos tenemos que saber algo para entenderlo, porque si no es como ir a escuchar una ópera a un teatro y no saber de ópera y pensar que solo son sonidos. Pero en el cambio el que va informado, de hecho, que sacará más provecho de la ópera o de la sinfonía, y en este caso no podemos evitar, ya ingresó en la formación médica, debe estar por lo menos, debemos saber de las lógicas estas, y matemática también, por supuesto, y computación también, para Justo, poder entender. sí, doctor, muchas gracias. Justo para finalizar, y aquí hay una pregunta, bueno, un comentario del doctor Ángel Canales que nos dice, en la formación del médico la base matemática y estadística es fundamental. Tengo entendido que estas se profundizan más en el posgrado. ¿Cree usted que debería fomentarse más en el pregrado o me equivoco? Yo pienso que debe ser de pregrado. Yo bueno, interesado por la lógica hace mucho tiempo, descubrir, descubrir que cuando yo estaba en la universidad, en el año 75, ya los conjuntos borrosos los había descrito Lofty-Sade en 1968. Entonces, si nos hubieran enseñado en esos años estos conjuntos borrosos, ahora estaríamos a un nivel mayor. Entonces, a mí me parece que incluso desde secundaria hablar sobre estas cosas, pero la formación en lógica debe ser obligatoria desde el primer año de medicina. Y la práctica la va a perfeccionar. Ya no esperar el posgrado, ¿no? Porque muchos, yo estoy seguro que muchos, y yo ando probando, por primera vez escuchan lo que es lógica borrosa en estos tiempos, ¿no? Cuando esto ya existe pues, muchos años atrás.
Muchas gracias, doctor Cruz, por su exposición. Gracias por haber atendido a las consultas. Gracias a todos los participantes también. Ustedes saben que por motivo de tiempos hemos seleccionado algunas preguntas, pero justo en el chat nos pidieron bibliografía, nos han solicitado alguna literatura, doctor, para ver si usted nos puede alcanzar literatura y nosotros lo colgamos en el aula virtual. Gracias, doctor Cruz. Gracias a ustedes. Adiós.